Pero quiero invitarlo rápidamente a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. Y oro para que hoy el Espíritu Santo pueda abrir su entendimiento. Oro hoy para que el Espíritu Santo pueda abrir su corazón y que esta palabra hoy se pueda entender de la manera que debe de ser. Oro para que el Señor hoy toque su vida. Oro para que hoy haya un encuentro transformador en cada uno de nosotros. Y quiero invitarlo a que miremos allí Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Y empieza diciendo allí el libro de Isaías, y empieza con un problema allí en ese capítulo 6. Y dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice la palabra de Dios, dice: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, levante por favor una de sus manos, como decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Otra vez: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice la palabra de Dios: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí. Ponga su manito en el pecho y diga: ay de mí. Dice que soy muerto, porque siendo hombre impuro de labios, que dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios impuros, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Señor, hoy necesitamos que sea quitada nuestra culpa. Hoy necesitamos que seamos limpios de pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Qué versículos tan espectaculares. Ver la gloria de Dios. Y por eso he titulado esta prédica de esta mañana: un encuentro transformador. Y cuando hablamos de transformar, estamos hablando de una acción de cambiar, de modificar o alterar algo en su forma, naturaleza o función, con resultados en un estado nuevo y diferente. Un encuentro transformador. Yo necesito ser transformada. No sé si ustedes, pero cada uno necesitamos ser transformados. Yo necesito ser transformado, ser cambiado todos los días. Yo necesito que el Señor venga a alterar todos los días mi vida y venga a actuar cambios en mi forma de hablar, de actuar, de ser, de pensar. Yo lo necesito. Lo necesitamos todos los días. Y me impacta mucho porque empieza este capítulo con un problema. Inicia primero con una revelación de la gloria de Dios. Pero ¿cuándo vino esta revelación de la gloria de Dios al profeta Isaías? Dice que esta revelación vino en el año en que murió el rey Uzías. ¿Sabía usted que Uzías fue uno de los mejores reyes de Judá y comenzó a reinar a sus 16 años? ¿Cuántos tienen aquí 16 años? Levanten su mano. Ay, ¿qué pasó con los adolescentes? Se quedaron hoy en casa. Y dice que Uzías empezó a reinar a la edad de los 16 años. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Dios lo prosperó. Uzías llevó a la nación a una prosperidad económica. No solamente a una prosperidad económica, sino que también la llevó a superarse
en muchas cosas. Empezó a trabajar el tema de la ganadería, de la agricultura, y esa era la base de la economía de la nación. Dice que fortaleció su ejército con más de 300,000 hombres preparados para la guerra y entrenados y muy bien equipados. Y su fama se extendió por todas partes. Un hombre que empezó bien, haga conmigo, empezó bien. Usted empezó bien, dígale a la persona, todo bien. Empezó muy bien. El rey Uzías. Y dice allí en Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 8, dice: y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama. Dice que se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¡Wow! Y empezó a los 16 años. Así que la juventud no es un pretexto para alcanzar lo que queremos en Dios. La juventud no es un pretexto. Un muchacho a los 16 años empezó a ser rey y pudo hacerlo bien. Pero bueno, vamos a seguir. Miramos allí al rey Uzías. Empezó muy bien, pero lamentablemente terminó mal. ¿Y sabía usted que lo importante no es cómo empezamos? Lo importante es cómo terminamos. Porque mucha gente no va a recordarme a mí por cómo empecé, sino por cómo terminé. Escuchen muy bien, me van a recordar muchas veces no por cómo empecé, sino por cómo terminé. ¿Qué es lo que recuerda a uno de aquellas personas que ya han partido a la eternidad? Los últimos días. ¿No ha notado usted? Que uno siempre recuerda lo último, es lo que más se le queda allí a uno. Así que si usted empezó mal o si yo empecé mal, estamos a tiempo de cambiar y estamos a tiempo de avanzar, porque vamos a terminar bien. Dígale a la persona que está a su lado, no importa cómo empezó, lo importante es cómo va a terminar. Y dígale, vamos a triunfar. Vamos a hacer las cosas bien, nos vamos a ir con Cristo, no vamos a volver atrás. Declárele todas esas palabras. Quizás nadie se las ha dicho, pero dígale, vamos a terminar bien, vamos a terminar en el cielo compartiendo juntos, vamos a ver victoria, vamos a avanzar, vamos a ver a nuestra familia prosperar, vamos a ver nuestro negocio prosperar, vamos a ver nuestro matrimonio bien, vamos a ver nuestras vidas bien, porque lo importante es no cómo empezar, sino cómo terminé. Lamentablemente el rey Uzías terminó mal. Fue muy grande, llevó a la nación a un poderío militar y económico. Pero ¿cuál fue el pecado de Uzías? Aunque no vamos a hablar mucho de Uzías, pero tenemos que dar una introducción y saber por qué el capítulo empieza así. ¿Sabe usted que el pecado de Uzías fue el orgullo en su corazón? Y el orgullo es un pecado terrible que puede atacarnos fácilmente. ¿A quién no le ha atacado el orgullo? A todos en algún momento. Recuerden que Satanás fue expulsado del cielo por orgulloso, porque quiso ser como Dios, porque quiso ser igual a Dios, porque creía que se las sabía todas y mentiras, y fue expulsado por orgulloso. Y sabe usted que el orgullo es muy tremendo, porque entra con zapaticos de algodón a nuestras vidas, pero pueden destruir nuestro matrimonio, nuestra carrera, nuestro ministerio. Dígale al que está a su lado, no se crea que se las sabe todas. El Señor es el que se las sabe todas. El Señor es el que se las sabe todas. Y el orgullo es muy tremendo porque ataca fácilmente a cada líder. A nosotros como líderes nos puede atacar el orgullo. A todos los que quizás estamos en un altar, estamos en un cargo, sea nuestro ministerio, puede atacarnos el orgullo y creer que nadie lo hace mejor que yo, que nadie, o que mejor dicho, si yo no estoy, todo se va a acabar. Mentira del diablo. Viene otro mejor, a hacerlo mejor, y me doy cuenta que de nada sirvió el orgullo. Satanás fue expulsado del cielo y el cielo siguió siendo cielo. Y fue expulsado del cielo. Creería él que por haberlo
expulsado, todo se iba a acabar en el cielo. Dios sigue siendo Dios. Así que el pecado que vino a la vida de este rey fue el orgullo. Por eso tengo que cuidar mi corazón cuando la fama llega. En algún momento llega la fama. Señor, guarda mi corazón de que sea dañado por el orgullo. ¿Sabe por qué? Porque toda la gloria le pertenece a nuestro Señor. Levante su mano y diga: toda la gloria le pertenece al Señor. Todo lo que tengo es por el Señor. Todo lo que vivo es por el Señor. Todo lo que hago es por el Señor, por su gracia, por su amor, por su misericordia, no por mis fuerzas, porque me puedo morir en cualquier momento. Pero toda la gloria le pertenece al Señor. Y quiero invitarlo a 2 de Crónicas capítulo 26, versículo 16. Uzías empezó muy bien, pero mire lo que dice 2 de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¡Wow! ¡Qué versículo tan tremendo! Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. A los reyes no les correspondía quemar el incienso. Este era un servicio que solo le correspondía a los sacerdotes. Él no podía hacerlo, era prohibido. Era prohibido, pero él entró y dijo: yo lo puedo hacer, no me importa, lo voy a hacer porque soy el rey. Y dice la palabra de Dios que en el momento que él ofreció incienso, vino lepra. Le vino lepra y no pudo terminar su reino. ¿Y en dónde quedó toda la fama? ¿En dónde quedó toda la fuerza? ¿En dónde quedó todo el poder? Lo arruinó en el momento que se rebeló contra Dios. Lo arruinó todo en el momento en que quiso ser igual a Dios. Y dice la palabra de Dios que le vino lepra. Tuvo que dejar el trono para estar en su casa con la lepra, y su hijo terminó, ¿qué? Reinando, dirigido por él. ¿Y por qué empieza Isaías capítulo 6? Hablando en el año en que murió el rey Uzías. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¿Sabe por qué? Porque Isaías el profeta amaba a Uzías. Algunos estudiosos bíblicos dicen que Uzías era primo de Isaías. Isaías empezó a ver al rey como un Dios. Isaías subió al rey a un pedestal y creía que la nación se iba a perder si no estaba este rey allí dirigiendo, pero murió el rey Uzías. Un encuentro transformador, porque cuando muere el rey Uzías, Isaías tiene que tomar la decisión de ir al templo, de ir a la presencia de Dios y decir: Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy perdido, no sé qué hacer. Se murió mi líder, al que amaba, al que respaldaba, al que seguía. Ya no hay nada que hacer. Oh, sorpresa, oh, sorpresa. Cuando Isaías entra a la presencia de Dios, Isaías fue un profeta muy grande, con un ministerio muy grande. Pero Isaías, su referente no era Cristo, o mejor Dios. Su referente era el rey. Y es bueno tener referentes aquí en la tierra. Un líder, un papá, una mamá, un pastor, qué bueno. Pero que no se convierta en un Dios, porque es humano. Que no se convierta en un Dios. Pero algo había pasado con Isaías. Cuando muere el rey Uzías, Isaías entra en una confusión. ¿Qué va a pasar con la nación ahora? Pero dice que entró a la casa de Dios para saber qué pasaba, y tiene una visión de la gloria de Dios. Y esta visión transformó la vida de Isaías.
Y mire lo que dice el versículo 1 de Isaías 6, en el año en que murió el rey Uzías. ¿Pero qué puede pasar después de un luto? ¿Pero qué puede pasar después de que se ha muerto lo que más amo? Me quedo sin dirección, me quedo sin piso, me quedo sin saber qué hacer. Pero dice la palabra de Dios, y vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice, vi yo, dice Isaías, al Señor. Vi yo al Señor. ¿Sabe que el Señor tuvo que empezar a revelar su gloria y su majestad? Porque Isaías conocía un trono terrenal. Conocía el trono de Uzías, un trono terrenal. Pero el Señor tenía que mostrarle que había un trono más alto, que había un trono eterno, que había un trono grande, un trono más grande que el rey que había acabado de morir, y tenía que revelárselo a Isaías. Hay uno más alto. Diga conmigo, hay uno más alto, hay uno más grande, hay uno más poderoso. Isaías lo tenía que entender. Por eso empezó viendo un trono, porque él toda la vida, por muchos años, había conocido un trono terrenal. Había estado frente al trono de Uzías, inclinándose, sirviéndole. Pero aunque era profeta, no había visto el trono glorioso de nuestro Dios, de uno más grande y de uno más poderoso. Mis amores, todo lo que hay aquí en la tierra es terrenal. Todo se va a acabar. Pero hay un trono grande, hay un trono alto, hay un trono sublime, hay un trono sempiterno. Y dice que lo vio sentado en ese trono. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Ver yo al Señor sentado en un trono donde le dice el Señor: yo soy eterno, yo voy a estar para siempre, yo soy el verdadero rey. Isaías, usted creyó que la vida se acababa, pero aquí hay uno que es eterno, hay uno que no se acaba, hay un trono que es verdadero, hay un trono que permanece. Y dice la Biblia, un trono que alto y sublime, un Dios más alto, un Dios más grande, uno eterno, uno más grande que Uzías. Y ese es nuestro Dios. Diga: mi Dios es más grande que cualquier situación. Mi Dios es más grande que cualquier problema. Mi Dios es más grande que cualquier otra cosa en el mundo. Y encontramos que lo primero que él vio fue la gloria de Dios. Tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Pero encontramos una segunda cosa, o una segunda característica en aquella visión. Y es que decía: y sus faldas llenaban el templo. ¿Sabía usted que el rey era reconocido, su poder era reconocido por la capa más larga que tuviera ese rey? Y habían capas de 2 metros, 3 metros, 4 metros, muy largas. Y por eso dice la Biblia: y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué le estaba diciendo allí el Señor a Isaías? Isaías, yo soy un rey muy grande, mi poder es más grande, porque mis faldas no miden ni 1 ni 2 metros. Mis faldas llenan todo este lugar, porque soy el más grande de toda la creación, porque soy el más poderoso de toda la creación, porque soy el que tiene todo el poder. Mi Dios lo llena todo. Diga: mi Dios lo llena todo. Mi Dios lo llena todo. Por eso habla de un encuentro transformador, porque aunque era un profeta, no había visto al Dios de gloria. Y nosotros podemos venir de familias cristianas, estar toda una vida en la iglesia sirviendo y sirviendo, sin conocer al Dios de gloria, sin conocer al que está en un trono alto y sublime, sin conocer a aquel que lo llena todo en todos. ¡Wow! Yo me imagino todo esto, la gloria de un rey, de nuestro Dios, de cómo nuestro Dios es el más grande, es el más alto, cómo nuestro Dios lo llena todo. Tan preocupado que estaba Isaías por la nación,
Tan preocupado que estaba Isaías porque murió el rey Uzías. Pero nuestro Dios le dijo: yo tengo el control. No se preocupe Isaías, porque yo soy más alto, yo soy más grande, yo soy más poderoso. Y es como si se le quitara a él un velo o digámoslo así, algo de sus ojos, una venda, y empezar a entender que esto no es de humanos, esto es por nuestro Dios, por nuestro Señor y por nuestro Salvador. Y dice allí Isaías 6:2. Es que es espectacular la visión que tuvo Isaías, porque no solamente vio al Señor sentado en el trono, sino que dice que había por encima de él serafines. Cada uno tenía, dice que 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. En esa visión él ve los seres angelicales. Hay una adoración celestial, hay una exaltación y una proclamación de la santidad de Dios. Y cuando la palabra habla de los serafines y de los querubines, habla de un rango especial que tiene que ver con la santidad de Dios, pero con la confrontación del pecado. ¿Sabe usted que ante la santidad de Dios todo queda descubierto? Mijito, usted se puede esconder, se puede hasta enterrar vivo para que no lo encuentren, no lo conozcan y no sepa que está haciendo algo malo. Pero ante la presencia y la santidad de Dios yo no me puedo esconder. Una de las cosas que siempre les digo a las muchachas cuando piden por ahí permisos, les digo: miren para arriba. A veces miramos para todo lado, mirando, buscando que nadie me vea. Mire para arriba, que el de arriba lo ve todo. Y dice: ya empezó mi mamá. Así que lo invito a que mire para arriba. Cada vez que vaya a hacer algo, mire para arriba. Mire para arriba, porque al de arriba nada se le escapa. Dice la palabra de Dios que habían serafines y querubines. Y en el Antiguo Testamento encontramos, cuando estaba allí el tabernáculo, que lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo tenía unas cortinas, pero en esas cortinas estaban dibujados, allí estaba en el lugar santísimo, estaban dibujados querubines que hablan de la santidad. Y en el arca del pacto, cuando entraban al lugar santísimo, los que estaban allí postrados eran querubines, mirando hacia abajo donde estaban las tablas de la ley. Habla de la santidad de Dios. Isaías tiene un encuentro con el Dios al cual él servía. Le servimos mucho a Dios, pero quizás no conocemos a Dios. Quizás no conocemos a Dios. Pero Isaías tuvo un encuentro glorioso con el Señor de gloria. Nosotros necesitamos encontrarnos con el Dios de gloria. Necesitamos encontrarnos, y ese encuentro no solamente lo podemos tener aquí en la iglesia, claro que sí, espectacular, pero en cualquier lugar, en nuestra casa, en el trabajo, en cualquier lugar, mientras dispongamos nuestro corazón. No podemos hacer. Versículo 5. Y en el versículo 5, Isaías tiene un encuentro con su condición, porque ante la santidad y la presencia de Dios, todo queda al desnudo. Y lo primero que dice es Isaías: ay de mí. Ponga su mano en la frente y diga: ay de mí, ay de mí. Él se preocupó. Y ese fue un ay, bueno, ¿y ahora qué? Me voy a morir, porque ante la santidad y la presencia de Dios nadie puede quedar vivo. Y él dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Hermoso,
hermoso, porque la presencia de Dios está disponible para todo aquel que se dispone. La presencia de Dios está disponible para usted y para mí. Pero que a mí no, es que soy muy pecador. Pues arrepiéntase, confiese su pecado y deje que la presencia de Dios venga a obrar en su corazón y en su vida, porque eso es lo que quiere hacer el Espíritu de Dios. Ay de mí. Y si usted empieza a mirar el libro de Isaías, por allá también en el capítulo 5 encontramos 6 ay del profeta que está hablando al pueblo. Ay de los que heredan, que tienen heredad tras heredad. Habla de la avaricia. Hay de los que cobran porcentajes altos por dineros prestados. Está hablando también de la avaricia y empieza a hablar de muchos hay en la nación. Pero aquí en el capítulo 6, después de ver la gloria de Dios, llega el ay de mí cuando se encuentra con la santidad de Dios. No sabía, no se había dado cuenta del pecado que había en su corazón. ¿Será que a veces no nos damos cuenta del pecado que hay en nuestro corazón? Levante su mano, que dice, ay, yo no me di cuenta que había pecado. No la levante tan rápido, porque tenemos al Espíritu Santo que nos confronta. Y si no llega el Espíritu Santo, nos llega un hermanito o una hermanita que nos muestra y nos dice cuál es nuestra condición. Ay de mí, ¿cuál era la condición del profeta? Habla de sus labios. No sé si era chismoso, no sé si era que le gustaba hablar de más, no sé si era vulgar en sus palabras. Y he conocido cristianos que yo digo, Padre Santo, que cuando hablan vomitan. Y yo digo, ay, me vomitó. Me dicen, ay, pastora, ¿cómo así? Yo, mi amor, pues con esa negatividad y con esa forma de expresarse sentí que me vomitó. Me parece inaudito que un cristiano diga malas palabras, porque se supone que Cristo ya transformó su vida, pero a muchos no les ha transformado la boca o no se la han dejado transformar. Así que este es el momento, Espíritu Santo, transfórmame. Pero encontramos a un profeta que dice, ay de mí, pero un profeta que siendo inmundo de labios vio al Señor de gloria. Esa es la misericordia de Dios, ese es el poder de Dios. Pero en ese momento que él vio la gloria de Dios, su vida tuvo que ser transformada, porque cada vez que yo me acerco a Dios, mi vida, mi boca, mis acciones, mi corazón y mi mente tienen que ser transformados. Y si no han sido transformados, este es el momento de decir, Señor, cámbiame. No está perdido todo. Este es el momento de dejar que el Espíritu Santo cambie, de que el Espíritu Santo venga a hacer algo. El séptimo ay lo está confrontando a él con su pecado. Lo está confrontando. Y yo sé que en esta mañana el Señor puede empezar a confrontarnos a cada uno de nosotros. Tan bonito el Señor, porque el Señor no condena, el Señor confronta para que yo cambie. Satanás me condena, me señala y me juzga para hundirme, pero el Rey de Reyes me confronta para que yo me arrepiente y vaya a algo mejor y avance y sea mejor persona. Si usted cree eso, diga amén y diga, Señor, sígueme confrontando porque quiero ser diferente. Isaías 6:6 dice, y voló hacia mí. Es que es una experiencia sobrenatural. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Teniendo en su mano un carbón ¿qué? Encendido. Y dice que voló. Y había que, y tenía que una tenaza. O sea que el Señor vino a santificar sus labios. El Señor vino a cambiar. El Señor vino a purificar su forma de hablar. Señor, purifica todos los días mi forma de hablar. Y dice ahí, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu
pecado. Hay áreas en nuestra vida que se han endurecido y hoy necesitamos que el mismo Espíritu Santo, hoy no necesitamos tenazas, tenemos al Espíritu Santo que viene a decirnos: ojo, cambie, ojo, mire cómo habló, ojo, mire lo que está haciendo, ojo, pero yo necesito ser todos los días confrontado y transformado por la gloria de Dios. ¿Sabe usted cuándo empezamos a ser más pecadores? ¿O nos dejamos llevar? Cuando dejamos de orar, cuando hemos dejado de ir a ese lugar donde está la presencia de Dios. Y a muchos les digo: ¿qué hubo, mi amor? ¿Dejó de orar? ¿Por qué, pastora? Y yo: porque se le nota en su forma de hablar, en su forma de reaccionar y en su forma de actuar. Mi amor, lo invito a que siga orando, porque cada vez que yo oro se quita lo malo de mí para venir su presencia a transformar nuestras vidas. Hay áreas en nuestras vidas que están endurecidas y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que está en nosotros. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo le pertenezco al Espíritu Santo. Mi amor, desde el momento que usted recibió a Cristo en su corazón, dejó de pertenecerse a usted mismo, ya le pertenece al Espíritu Santo. Y por eso es que mucha gente dice: lo que hace que conocí a Cristo, no puedo pecar con libertad. No lo puede hacer, porque el Espíritu Santo siempre le está diciendo: ojo, por ahí no es. Pero a veces nos hacemos los locos y a veces nos tapamos el oído para no escuchar al Espíritu Santo. Pero es el momento de venir a su presencia y decir: Señor, aquí estoy, necesito que me cambies. Y sabe que Dios va a cambiar nuestra vida mientras yo esté dispuesto. Él me va a confrontar, Él me va a avisar. Pero cuánto hemos apagado muchas veces la voz del Espíritu Santo. Y cuando ya pecamos y pecamos y no sentimos dolor, ojo, peligroso, peligroso. El Espíritu Santo quizás ya se alejó, porque tantas veces me habló, tantas veces me dijo y no le hice caso. Me encanta mucho porque el profeta por primera vez se da cuenta que él ha entrado en muchas situaciones que no eran. Pero me gusta mucho lo que dice el salmista David, y esta es una oración. Quiero que por favor lo lean conmigo. En el Salmo 19:12, David decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Líbrame, Señor. Y esa es una oración que debemos hacer todos los días. Señor, muéstrame qué pecado oculto hay en mi vida. Señor, revélame. ¿Sabía usted que Job, en medio de todas sus pérdidas y su salud perdida, él hace un clamor? Y me gusta mucho lo que él dice, porque él dice: enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Tan tremendo lo que dice Job. Y son oraciones que nosotros debemos hacer todos los días. Debe ser un clamor en nuestras vidas. Y hablamos de Job, un hombre que fue perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en medio de su pérdida de salud, él hizo este clamor y dijo: Señor, enséñame tú lo que no veo. Si hice mal, no lo haré más. Dios nos muestra y Él nos confronta. Señor, muéstrame lo que yo no veo, confróntame con el pecado. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Sabía usted que uno de los pecados que se volvió tan común en este tiempo y que es tan común y la gente quizás no lo ve como pecado, es la pornografía? Y no vine a hablar de ella, pero es un pecado muy tremendo. Muy tremendo, porque es algo que viene, es un anatema, es una maldición, son demonios y son muy difíciles de quitar y borrar, porque trabajan con las imágenes mentales. Y ahora con todos estos aparatos electrónicos que tenemos, hay tanto acceso, pero ya se ve tan normal que muchos ni lo reconocen.
es tan difícil de borrar, pero hoy tenemos que hacer esa oración que hacía Job y que hacía aún el salmista: Señor, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos seguir la corriente del mundo. Necesitamos vivir una vida correcta. Y me encanta mucho porque la santidad es posicional. Cuando llegamos a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón, entramos bajo el fundamento de la santidad del Hijo de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios y empieza una transformación que se va dando día a día, un cambio que se va dando día a día. Pero también la santidad es práctica. Desde el día que recibí a Cristo, empiezo a caminar para ser como Él. Menos de mí, más de Dios. Y por eso cuando la gente nos ve, nos dice: wow, tan diferente que está, wow, cómo ha cambiado. Claro, porque en mí está Cristo, y día a día quiero ser más como Él. Día a día Él va cambiando mi carácter. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Es un proceso. Y mire lo que dice Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Hay una santidad perfecta que esa solo la vamos a tener en el cielo. Pero y la vamos a tener cuando estemos a cara con el Señor. Pero hay una santidad práctica. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Espíritu Santo, y cada vez que nos levantamos, decir: Espíritu Santo, hoy entrego mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a no pecar. Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, confróntame hoy, porque yo quiero hoy hacer tu voluntad. Y nos va a ayudar. Y nos va a ayudar. Y sabe que viene el Espíritu Santo a hacer, va a empezar a restaurar nuestras relaciones. No va a permitir que la amargura y el resentimiento ni la ira nos llene. Y va a empezar a llevarnos a vivir una vida en santidad, una vida correcta. Y esa clase de vida va a traer prosperidad a nuestras relaciones, a nuestra economía. Va a traer paz a nuestra familia. Necesitamos un encuentro transformador con su presencia, porque solo su presencia cambia, transforma, renueva y hace de nosotros hombres diferentes. Vimos un primer encuentro con la santidad de Dios, un encuentro con su condición, pero también vemos un encuentro y un propósito con su llamado. Y me parece espectacular. ¿Sabe por qué? Porque después de que Isaías tuvo este encuentro con el Señor, Isaías fue un profeta tan poderoso, porque 700 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, él ya lo había profetizado. Profetizó el nacimiento de Jesús, profetizó la venida de Jesús y su ministerio, profetizó la muerte de Jesús y la resurrección después de que tuvo un encuentro real y personal. Su llamamiento cambió, su ministerio cambió, y por eso lo llaman a él el profeta mesiánico, porque fue el que vio a Cristo antes que nosotros. 700 años antes comenzó a profetizar. Él tuvo el privilegio de profetizar su nacimiento. Y dice allí en Isaías, y lo voy invitando a que se vaya poniendo de pie, y dice allí en Isaías capítulo 9 versículo 6 al 7: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Hace 2025 años se cumplió esa profecía cuando nació Jesucristo, pero Él lo dijo 700 años antes. En Isaías 61 profetizó la unción de Jesús, cómo iba a desarrollar su ministerio. Y esa unción que profetizó la vemos ahí en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 4, y lo invito a que lo lea conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén, amén y amén, porque esto me dice que nuestros hijos van a nacer libres, nuestras generaciones van a ser libres. Ya no habrá un ADN de maldición sobre nuestras familias. Ya no habrá un ADN de iniquidad, ni sobre nuestros hijos, ni sobre nuestras familias, porque hoy nos levantamos a declarar que reedificaremos las ruinas antiguas, que levantaremos los asolamientos, que habrá restauración para nuestra casa, para nuestra familia, pero porque tenemos un Dios grande, porque hemos tenido un encuentro con la verdad, porque hemos encontrado a aquel que está en un trono alto y sublime, y que sus faldas han llenado ese lugar y nuestras vidas. Y lloraba mucho cuando leía, porque no solamente Isaías habló de cosas nuevas que venía a traer el Señor y restauración, sino que en Isaías 53 versículo 4 y versículo 3 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, y usted, si usted está enfermo, levante sus manos. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Lo vio 700 años antes de que ocurriera. Lo vio. Por eso cada vez que nos exponemos a la gloria de Dios, la gloria de Dios viene a asegurarnos un futuro de bendición. Y mire lo que dice Isaías 11, 1 y 2. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ya no seremos, y perdóneme la expresión, brutos para tomar decisiones, porque va a venir sobre nosotros el espíritu que estuvo en Jesucristo, y es el Espíritu Santo de sabiduría, de entendimiento, para hablar, para actuar. Espíritu de consejo, pero un espíritu del poder y del conocimiento de Dios. Antes de tomar decisiones, vaya a la presencia de Dios.
antes de hablar, antes de hacer negocios, antes de cualquier cosa, Señor, necesito que ese espíritu que reposó en Jesucristo repose en mi vida y traiga inteligencia y traiga consejo y traiga poder de Dios, porque hoy quiero tener un encuentro transformador con Jesucristo, y cada encuentro que tenemos con Dios va a transformar vidas, va a transformar mi casa, va a transformar mis hijos, va a transformar en mis empleados, va a transformar mis negocios. Tiene que haber una transformación en nuestra vida, pero antes de eso vamos a ver al Rey de Gloria y vamos a ser confrontados con nuestro pecado y vamos a necesitar cambiar y andar en santidad. Levante sus manos allí. Y una de las primeras cosas que vamos a hacer antes de terminar es reconocer nuestro pecado. Y yo no sé, pero el Espíritu Santo va a empezar a traer a su mente, y van a ser como unos bombardeos donde usted va a empezar a acordarse de cosas que ha hecho y no ha confesado, de actitudes, de palabras y de actos. Y es como si viniera ese bombardeo. Pero hoy, Señor, reconozco mi pecado. Reconozco mi pecado, Señor, y pido perdón. Pido perdón, Señor. Ven y límpiame. Ven y límpiame. Y cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar, pero Él viene a limpiar. Ya mi vasija no sigue siendo sucia, ya mi vasija es limpiada para que su presencia y su gloria sea derramada sobre mi vida. Quizás usted dice, pero es que llevo años en la iglesia y no siento la presencia de Dios. No ha sido lleno, porque yo personalmente en un vaso sucio no tomo agua, y yo soy un vaso en las manos del Señor. Y somos vasos de honra, pero por muy lindos y muy de oro que sean los vasos, tienen que ser limpios antes de ser usados. Señor, hoy límpiame. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mis labios, para que tu presencia hoy pueda ser derramada en mi vida, para que hoy el Señor con su mano pueda tomar ese vaso y tomar de mí. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos tu nombre. Ven con tu presencia a llenar este lugar. Lo invité a que adore allí, adore la presencia del Señor. Quiero ser digno de ser tomado de tu mano, por tu mano, como vaso ser tomado por tu mano. Y que mi adoración y mis oraciones puedan ser bien recibidas a ti, porque es un vaso limpio. Adore al Señor. Señor, te adoro. Señor, te adoro. No voy a esperar a vivir una tragedia para ir a buscarte como lo hizo Isaías. No voy a esperar a que me falten las cosas, a que me falte la vida para ir y buscar tu presencia. Necesito tu presencia. Ven y llena mi vida, llena mi casa, llena mi corazón y llena mi mente con tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.